Bien, me presento. Mi nombre es Carla Barclay. Yo trabajo en la Agencia Francesa de Desarrollo desde hace casi 10 años. Antes fui funcionaria pública en el gobierno federal en México. Trabajé en colaboración con la CONAFOR. También trabajé en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Y bueno, antes de eso tuve otras posiciones en sociedad civil y en algún momento también en la OCDE, directamente en la misión de México para la OCDE. Quiero empezar perdón, una pregunta. ¿Esta es mi presentación la que se está proyectando o puedo proyectar la que es que? Sí. ¿Sí? Bueno, perfecto. Bueno, entonces ustedes la proyectan, yo ya no me ocupo de eso. No, como quiero empezar mi presentación, si pueden pasar a la siguiente, es hablar un poquito de lo que es la FD. Y tal vez antes de entrar de lleno a explicarles qué es la FD, tratando de hacerlo muy breve para que sepan desde dónde estoy hablando y desde dónde está nuestra posición como agencia de cooperación, tal vez comentarles que antes de entrar a la FD, yo estaba del lado de los receptores de la cooperación, es decir, como funcionaria del gobierno de México. Y uno de los grandes problemas que yo me encontraba cuando hacíamos proyectos de cooperación internacional era que habían recursos muchas veces de muchos millones de dólares o de euros que llegaban al país, pero que no, o sea, estaban mientras duraba y mientras había dinero. Una vez que el dinero se iba, que el financiamiento se acababa, también el proyecto se acababa. Y muchas veces en lugar de dejar, digamos, cuestiones positivas, impactos positivos que generan círculos virtuosos, ¿no? En temas de política, en desarrollo local, muchas veces hasta generaban incomodidad, porque muchas comunidades locales se quedaban con muchas expectativas que no se podían cumplir. ¿Por qué? Porque el dinero que estaba ahí dependía del donante o del fondo internacional que está dando el dinero. Dicho esto, cuando yo entro a la FD y desde que empiezo a trabajar justamente el tema de red, porque cabe mencionar que además el proyecto Red tuve la fortuna o la oportunidad de participar en el diseño de ese proyecto cuando yo estaba en CONAFOR con Sergio Graf, que es, digamos, yo quiero decirle así, el papá de las juntas intermunicipales aquí en México, porque él fue el que insistió y él fue el que ayudó a la creación de este proyecto. Pero bueno, tal vez antes de entrar en materia del proyecto, nada más explicarles, la FD es un banco de desarrollo, el banco, es el brazo financiero del gobierno francés que trabaja al exterior de Francia. Básicamente seríamos como el Bancomex de Francia y trabajamos en más de 100 países, tenemos direcciones, estamos conformados en direcciones regionales y trabajamos tanto en Asia, África como en América Latina. Y la siguiente, por favor. Bueno, el grupo está conformado por 3 grandes pilares. Por un lado está la FD, que primero es el grupo FD, y dentro de FD está la FD, que es la Agencia Francesa para el Desarrollo, que lo que hace es trabajar directamente con el sector público. Luego está Proparco, que es nuestra filial para trabajar con el sector privado. Y finalmente tenemos un nuevo integrante de la familia FD, que es Expertise France, que es el brazo de asistencia técnica de la FD y que tiene en su directorio muchísimos investigadores y expertos franceses en muchísimas temáticas. En México estamos desde 2009. Esto es importante decirlo porque tenemos poco tiempo, o sea, el banco tiene más de 80 años, acabamos de festejar nuestros 80 años de existir hace 2 años, y en el 2009 llegamos a México ya un poquito tarde, después de haber estado mucho tiempo en África por obvias razones y en Asia. México es el segundo o el tercer país en el que abre en América Latina la FD, pero nuestro mandato es un mandato diferente, porque es un mandato de trabajo con nuestros pares, ¿no? Trabajamos en una lógica de cooperación entre pares y también es una experiencia novedosa para México, porque México normalmente estaba acostumbrado a trabajar con bancos de desarrollo, pero multilaterales, es decir, el Banco Mundial, el BID, etcétera, y donde México es parte. México es socio del Banco Mundial, pero también es socio del BID. En el caso del FD, no son socios de la FD, en el sentido de que aportan capital, sino van a ser los que reciben. Entonces, desde 2009, con el gobierno de México, empezamos a inventar una nueva forma de trabajar. Es decir, no estamos trabajando con países en vías de desarrollo, sino con un país desarrollado, con compromisos internacionales de alto nivel, con un nivel de desarrollo
que ya no requiere el asistencialismo puro. Por lo tanto, la idea es un trabajo entre pares, pero además sin, digamos, con el cuidado del sector de Hacienda, quien es quien recibe los créditos, de no, o sea, de no generar compromisos, digamos, vinculantes, y no porque no esté bien hacerlos vinculantes, sino porque la planificación de México, es decir, la política de planificación mexicana es anual y son años fiscales, entonces era imposible trabajar a largo plazo. Al final de cuentas, en esta historia logramos inventar una nueva forma de trabajar, y esta forma de trabajar era a través de préstamos de política pública, en el cual nosotros prestamos un recurso al gobierno federal para el financiamiento, refinanciamiento de su propia deuda o para inversión en su propio presupuesto, pero hacemos un trabajo, digamos, con las secretarías técnicas donde nos ponemos objetivos de política. Y esos objetivos de política dan lugar a un diálogo entre, por ejemplo, la Semarnat o la Secretaría de Agricultura, dependiendo de la instancia con la que trabajemos, a un diálogo de 5 años para avanzar en materia de política. En México estamos trabajando sobre crecimiento verde e inclusión social, clima, biodiversidad, desarrollo territorial y energías renovables, que bueno, desde este gobierno desafortunadamente no ha sido posible avanzar tanto la agenda de renovables, pero son los grandes pilares de nuestra acción en México. Y pronto vamos a empezar con los temas sociales. Ya hemos empezado con temas de desigualdades, con temas de seguridad social, y estamos ampliando nuestra cartera. Actualmente tenemos más de 35 otros proyectos aprobados y son 13 préstamos o líneas de crédito, y en total tenemos más de 2.200 millones de euros, digamos, de trabajo en México, tanto a nivel del crédito como a nivel de la asistencia técnica o de recursos no reembolsables. Entonces, la asistencia técnica que nos compete aquí, digamos que nosotros trajimos a México para trabajar justamente el modelo de juntas intermunicipales, o le llamamos un modelo para la gestión integral del medio ambiente, un modelo de gestión territorial para la gestión del medio ambiente. Bueno, el proyecto que teníamos era para temas de clima y mitigación, básicamente todo el tema como cuáles son los impactos en temas de cambio climático derivado del sector forestal, y entonces nuestra participación fue directamente con la Comisión Nacional Forestal en ese momento, y en ese momento estaba Sergio Graf como coordinador de producción y productividad de la CONAFOR, y fue quien nos dijo, bueno, tienen recursos, nosotros, o sea, México tiene sus recursos, ¿no? Tenemos un presupuesto que es amplio. La cosa es que luego no tenemos cómo dispersar los recursos de una manera adecuada, ¿no? Que sean pertinentes, que sea oportuno, que sea de acuerdo a las realidades locales. En ese sentido, desde la CONAFOR se decidió que la asistencia técnica que iba a acompañar el préstamo de política pública sobre clima y bosques iba a estar destinado a crear las capacidades locales para poder después canalizar recursos, políticas, y no solamente eran capacidades financieras o capacidades administrativas, también obviamente fortalecimiento de las capacidades técnicas, etcétera. Lo que nos presenta la CONAFOR en ese momento a la FD fue el modelo de la gira, que ya, si no mal lo recuerdo, se había constituido en 2007. Nosotros llegamos en 2009. Esto ya estamos hablando de 2011. Perdón, sí. No he pedido que muevan la presentación y yo ya estoy hablando, pero bueno, el punto es que para ir rápido sobre el tema de las juntas intermunicipales y no quitarles tanto tiempo, lo interesante aquí fue que nos presentaron este modelo. Este modelo entiendo que había sido apoyado previamente por el gobierno de Canadá, ¿no? Para resolver un problema concreto que era el problema de la contaminación del río Ayuquila. Había un ecosistema en la zona que permitía que se generaran digamos, estas circunstancias para poder crear esta junta. Teníamos una sociedad civil, digamos, activa, tenemos un área protegida, tenemos una antena de la Universidad de Guadalajara y tenemos un problema de salud y de medio ambiente, ¿no? Que era la parte de la quema, y la quema de la caña de azúcar, de los desechos de la caña de azúcar, o de cuando se corta la caña de azúcar, pero también el ingenio azucarero había vertido en el río Ayuquila una parte importante de los desechos, y eso generó pues problemas de salud que fueron evidentes para la población. Así es como entiendo se crea la gira. Cuando nos presentan pero el modelo entonces se crea a través de, bueno, vamos a unir, el río Ayuquila pasa por 10 municipios. Esos 10 municipios tienen que juntar fuerzas para lograr hacer escuchar su voz
y que los problemas de contaminación se resuelvan. Eso fue lo que dio lugar a la gira. Cuando nos lo presentan a nosotros, pues evidentemente nos sonó muchísimo porque se parece mucho o es casi lo mismo, el mismo modelo de gestión territorial que tenemos en Francia, que es la comunidad de comunas o el sindicato intercomunal. En Francia los municipios son comunas. Y nos gustó mucho porque lo que nos hemos dado cuenta es que muchas de las cosas que nosotros podemos traer tienen que tropicalizarse. Obviamente en Francia hay muchas políticas públicas, muchos instrumentos de gestión que pueden ser perfectamente transferidos a otras geografías, ¿no? A México, etcétera, pero lo importante es adaptarlas a los contextos locales. Y las grandes diferencias entre el contexto francés y el contexto mexicano eran, entre otras cosas, por ejemplo, la continuidad en las administraciones municipales. En Francia, la reelección es algo que no tiene fin. O sea, tú puedes reelegirte toda tu vida como alcalde de tu municipio y no hay ningún problema. O sea, es decir, no es algo que esté, al contrario, es algo bueno porque lo que permite es un tema de continuidad, ¿no? Y lo que sucede es que las personas si no lo hiciste bien, las personas no van a votar por ti, pero si lo has estado haciendo bien, la continuidad se va a permitir. Entonces, esa parte de continuidad no era un problema en Francia, era más un tema de gestión intrafronterizo entre comunidades y la posibilidad de generar economías de escala. Entonces, en México, lo que hicimos con el modelo de juntas intermunicipales, lo que nosotros vimos es que a lo mejor los problemas que estructurales que estábamos resolviendo no eran los mismos que en Francia, pero servía para resolver otros. No sé si le pueden adelantar, por favor, a la última. Exacto. Y estos son las tres grandes, digamos, pilares que desde la Agencia Francesa de Desarrollo vimos como que estábamos pudiendo acompañar a México. Una es que había una limitante temporal, una limitante espacial y una limitante en materia de política. Evidentemente el temporal era cómo logramos, porque en aquella época todavía no se podía la reelección de los alcaldes municipales, y pues era un problema que empezaban 2 años de gobierno con algunas acciones, digamos, que tendrían que ser emblemáticas para marcar el momento, ¿no? Esta fue mi administración, y después 1 año, digamos, ya preparando la campaña para el siguiente cargo. Básicamente ese era el problema de la temporalidad, y no había ninguna manera de garantizar una continuidad desde esa perspectiva, porque al final el acto, digamos, de administración pública de los presidentes municipales se reducía a 2, digamos, en términos prácticos, ¿no? Después, en México se considera la reelección, pero aún así sigue siendo un tema, porque la persona que va a ser reelegida o que pretende reelegirse tiene que salir de su cargo antes de volverse a reelegir. Por lo tanto, queda un vacío. Lo que permiten estas juntas intermunicipales a partir de los OPDIs que mencionaba Mayra es justamente la continuidad. Mientras los administradores o políticos están haciendo las cosas que necesitan para poder mantener la administración o poder mantener sus cargos, existe un equipo técnico que está obviamente regulado por un montonal de reglas que ya mencionó Mayra, que tenemos en estos manuales de buenas prácticas y que de alguna manera permiten que se dé esta continuidad. Luego están las fronteras espaciales. ¿Qué pasa con los flujos ecológicos y las fronteras administrativas? Sobre todo cuando además, en términos políticos, somos de colores distintos. La Junta Intermunicipal permite generar economías de escala para la gestión de algunos problemas donde se requiere inversión importante. Es decir, desechos, estamos hablando de gestión de desechos, estamos hablando de cultura ambiental, ¿no? Que a veces es algo que pareciera que no importa, pero si no empezamos de alguna manera colegiada a trabajar esos temas, pues no permean en las generaciones que vienen o no permean de la mejor manera. Está el tema del uso, del manejo de los recursos naturales, ya sea por prácticas agropecuarias o por uso de zonas forestales, por ejemplo, ¿no? La agenda de bosques que mencionaba Mayra también. Entonces, de repente muchísimos temas que antes no se gestionaban de manera eficiente, porque cada municipio lo tenía que hacer por su cuenta, y en el momento en que se logra conjuntar 10 administraciones, digamos, municipales, que comparten un territorio, comparten problemas, comparten visiones, pues efectivamente se pueden hacer bastantes ahorros en materia de gasto, y se pueden lograr impactos mucho más importantes, ¿no? Entonces yo creo que esas fueron las grandes cosas que nosotros
pudimos ver desde la AFD que las juntas intermunicipales podían resolver. Ahora, como lo comentaba al principio, siempre está este tema de cuando llega la cooperación internacional, llega con un recurso, y una vez que el recurso se termina y el tiempo del proyecto se acaba, el proyecto desaparece. Lo que buscamos aquí con los manuales y con toda esta literatura que se generó fue sistematizar las grandes reglas necesarias, el mínimo necesario para que cualquier grupo de municipios que tenga una serie de condiciones, digamos, que los hacen, digamos, a vocación de asociarse, pudieran hacerlo de manera, digamos, segura, ¿no? A través de todas estas reglas que estaba mencionando Mayra. Entonces, lo primero fue, vamos a apoyar que se creen más juntas, además de la gira, pero en el proceso tenemos que sistematizar. Por otro lado, también se busca la parte del marco jurídico. Estas juntas intermunicipales, si no existen, digamos, jurídicamente, ya sea por su acta de creación o por su consideración en los documentos de planeación de política pública o del marco legal de los estados o de la federación, pues no, o sea, no hay como mandato de, por ejemplo, de apoyarlas o de transferir recursos. Las juntas intermunicipales definitivamente no funcionan si no hay un financiamiento permanente. Este financiamiento permanente, en el caso de las juntas, por lo menos en Jalisco, lo que estaba planteado era que cada junta cada municipio daba una aportación anual. Y esta aportación anual se complementaba con una aportación anual de las secretarías del Ejecutivo del Estado. A lo que ya no logramos llegar, pero también es deseable, y en algunos casos concretos sí lo logramos, fue que algunas de las instancias federales que tienen recursos, en lugar de ir e invertirlos de manera directa, sin necesariamente poner los detalles de la situación local, utilizaran estas instancias que conocen muy bien sus territorios, que conocen a todos los actores y que tienen una lógica de planeación, digamos, de un territorio, pudieran recuperar los recursos, digamos, federales para implementarlos a nivel local. Es la manera en la que, digamos, ese es el modelo de negocio, por decirlo de alguna manera, de las juntas intermunicipales, y eso es lo que se tiene que fortalecer. Por ejemplo, en el caso de Yucatán, que hay una junta que es la JIBIO-PUC, la Junta Intermunicipal del PUC, que es una junta que existía también ya de un tiempo antes. No era una junta, era una asociación, si no me equivoco, de varias comunidades, y lo único que hicimos fue acompañar a que se creara y le tuviera como más estructura en función de lo que nosotros estábamos proponiendo. Bueno, no nosotros, sino, digamos, los que estaban acompañando los procesos de creación de juntas intermunicipales. Y el único problema, hasta donde yo tengo entendido, porque no sé si ya han habido cambios, es que en el caso de la JIBIO-PUC, actualmente no hay recursos de parte de, digamos, del gobierno del estado que vayan directamente de manera permanente al financiamiento de la junta. Pero bueno, esa es una de las cosas que tendría que suceder de manera sistemática para que las juntas realmente tengan esa capacidad de generar acciones territoriales enfocadas, digamos, con la particularidad de las características de cada territorio, de las necesidades de cada territorio. Entonces, en ese marco, la AFD pues, fue encantada de participar en ese proceso. Hoy nosotros, AFD, ya no financiamos las juntas intermunicipales, no obstante, las juntas intermunicipales siguen, existen y tienen impactos en el territorio y son cada vez necesarias, y cada vez hay más estados que entiendo están buscando replicar el modelo, lo cual para nosotros pues nos da muchísimo gusto que digamos algo que se inició con un pequeño, bueno, no un pequeño, digamos un recurso significativo, pero de una vez, de alguna manera tenga el interés de muchas otras regiones del país de replicarse. Y nada más para cerrar, algo interesante es que después de eso la FD se quedó con nosotros no podíamos seguir financiando juntas intermunicipales porque nosotros financiamos los pilotos, ¿no? O sea, que se prueben maneras de hacer las cosas y después sean las propias instituciones y los actores locales que lo reclamen y que pongan recursos para llevar a cabo las acciones. Después de eso empezamos a trabajar con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la creación del paisaje biocultural, que básicamente es la categoría 5 de la UICN y que básicamente también viene de la imagen y digamos, de la experiencia francesa de los parques naturales regionales, que es un instrumento de conservación del territorio que lo que busca es crear armonía entre la parte de desarrollo económico local y la conservación del medio ambiente,
pero también desde esta perspectiva de asociatividad y digamos, de acuerdos entre los distintos actores del territorio. Y también en Jalisco tuvimos la oportunidad, bueno, y la voluntad también del Estado de decir, yo quiero probar este modelo, y actualmente el modelo de paisaje biocultural ya existe en la ley. Y este modelo, así como las juntas permitieron en su momento sobrepasar una serie de, digamos, de barreras como las temporales, espaciales y políticas que les comentaba, al final el paisaje biocultural, en este caso, también está tratando hoy en día de superar este obstáculo que las áreas protegidas clásicas, que son muy importantes, pero que ya se están agotando en México, porque en México es un territorio con propietarios, comunitarios o privados, pero hay dueños de la tierra y hay usuarios de la tierra y pues hoy en día, digamos, necesitamos pasar a utilizar nuevos instrumentos de conservación. Entonces, hoy el paisaje biocultural existe en la ley de Jalisco, tiene presupuesto de parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado, y pues esa es la filosofía con la que la FD entra y trabaja con México en particular, pero sobre todo ahorita tenemos un interés, y bueno, creo que ha sido desde el principio, pero cada vez estamos tratando de reforzarlo, un interés en trabajar a nivel subnacional con los estados, porque sabemos que las capacidades, las necesidades y los impactos son cada vez más, ¿no? Digamos, importantes y son cada vez más posibles de mantener y perenizar si trabajamos a nivel local. Entonces, bueno, yo lo dejaría ahí. Si tienen alguna pregunta o duda, con mucho gusto.